Alemana Podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. Estamos contigo para educarte. Bienvenidos a un nuevo Alemana Podcast. En esta ocasión nos encontramos con el doctor Pablo Bernier, urólogo de Clínica Alemana, con quien hablaremos de los mitos sobre las infecciones urinarias. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por estar hoy con nosotros. A ustedes muchas gracias por la invitación. Doctor, ¿cuáles son los síntomas de una infección urinaria? ¿A qué tenemos que estar atentos? Bueno, las bacterias lo que producen en la vejiga es una inflamación. Por lo tanto, la vejiga se enoja. Entonces, los clásicos síntomas de infección urinaria es que uno tiene que ir más seguido al baño, tiene que ir con dolor, uno va al baño, hace unas pocas gotitas, a veces puede ser sangre, y después tiene que volver a ir al baño. Eso es lo que se llama el pujo y el tenesmo. Entonces, básicamente, dolor, pujo y tenesmo vesical. Doctor, entonces, ¿es lo que nosotros usualmente llamamos cistitis? Correcto. ¿Es lo mismo la cistitis que la infección urinaria? Exactamente, es infección urinaria o cistitis aguda que da cuenta de esta inflamación producida por la reacción que provocan las bacterias en la vejiga. ¿Es más prevalente en la mujer esta patología? Es una buena pregunta y efectivamente es más prevalente en las mujeres porque estas son infecciones que son ascendentes. Las bacterias habitualmente viven normalmente en el colon y en el recto y salen a pasear en la zona del perineo. Por lo tanto, ahí los orificios están muy cerquitas, tanto vagina como uretra, así es que es mucho más fácil que entren y la uretra en la mujer es más corta. Bueno, usted ya lo adelantaba un poco por el tema de las bacterias. ¿Hay otra forma de contraer también infecciones urinarias? Yo diría que esa es la más frecuente, o sea, son bacterias que son propios de una persona, son propios de uno y que están habitualmente en la zona perineal y que ascienden. Nosotros tenemos mecanismos naturales de defensa, justamente el orinar, ¿no es cierto? Lo que hace es que arrastra las bacterias que están entrando, que ya entraron, y con eso se limpia la vía urinaria. Así es que esa es como la manera en que nosotros tenemos habitualmente de defendernos. Por lo tanto, las causas que puedan favorecer una infección urinaria es cuando la gente se aguanta mucho para hacer pipí, queda muchas horas sin hacer pipí, o hay alguna situación anatómica en la uretra que impide que el flujo de orina sea muy expedito. Esto ocurre habitualmente en hombres que tienen problemas de obstrucción urinaria por la próstata, por ejemplo, o alguna estrechez del conducto. Y otras veces simplemente es malos hábitos de no vaciar bien la vejiga, de usar a veces jabones en la zona perineal que matan la flora habitual, ¿no es cierto? Y se produce un desbalance, bajan las defensas y eso favorece las infecciones. Doctor, ¿y son contagiosas las infecciones urinarias? Por ejemplo, pensando en una pareja, ¿se contagia esto? Entonces eso es bien importante porque en general no es una enfermedad contagiosa. Como ya lo hemos reiterado, son bacterias propias de uno. Hay condiciones especiales, si hay alguna contaminación vaginal por bacterias, que es raro, es poco frecuente, con actividad sexual, un hombre, por ejemplo, podría contagiarse de una infección urinaria, pero en términos claros, uno no se contagia las bacterias en un baño o de una toalla, ¿okay? o de otra pareja normalmente, sino que son factores propios de uno. Quizás eso es un mito, porque siempre decían que, por ejemplo, ir a un baño público uno podía contagiarse de una infección urinaria, ¿cierto? Absolutamente. Doctor, ¿qué factores pueden favorecer una infección urinaria? Por ejemplo, el frío, el agua, la humedad, ¿son ambientes más propicios para poder contraer una infección urinaria? La verdad es que también eso cae en el área de mitos, porque si no, obviamente que uno tendría convenios con los equipos de natación o las infecciones serían muy frecuentes en zonas donde hace mucho frío. Hay alguna pequeña relación en el tema de que
cuando uno se queda con un traje de baño mojado por mucho rato, en personas que tienen mayor propensión a hacer infecciones, obviamente ahí hay como una autopista para que las bacterias se movilicen en la zona perineal y puedan llegar a la vejiga. Pero estrictamente hablando, ni el frío ni la ropa mojada favorecen así estrictamente las infecciones. Usted lo decía recién, ¿hay personas que son más propensas a desarrollarlas? Hay personas más propensas a desarrollarlas porque tienen alguna situación habitualmente transitoria en que bajan las defensas, gente que ha estado expuesta, por ejemplo, a antibióticos, se le altera su flora normal intestinal y de la vagina y de la zona perineal, entonces ahí hay una situación de mayor propensión. ¿Y cuándo puede llegar a ser peligrosa una infección urinaria? Bueno, en general, los síntomas que ya hablamos de inflamación, de dolor para hacer pipí, de mayor frecuencia, mayor urgencia, se pueden manejar con antiinflamatorio y tratamiento antibiótico si eso procede, pero hay que estar muy atentos si es que estas bacterias ascienden desde la vejiga hacia los riñones, y ahí eso se llama un cuadro de pielonefritis, donde además aparece dolor de espalda, aparece fiebre, aparecen calofríos. Y esa ya es una situación donde hay que consultar rápidamente. Y por ejemplo, doctor, si es que ya una persona ya padeció de infección urinaria, ¿es posible de que vuelva a desarrollarlo o que quede más, por ejemplo, con mayor propensión para tenerlo? Bueno, se considera normal, se considera habitual que una persona, una mujer, ¿no es cierto?, joven, sexualmente activa, pueda tener hasta 3 de estos cuadros en el año, simplemente por una condición normal. Así es que más de eso ya amerita una consulta para ir revisando factores y para ir haciendo algunas recomendaciones para tratar de evitarla. ¿Y todas se tratan con antibióticos o hay algunas que después de un tiempo ya pasan solas o se pueden sanar solas? Bueno, como mencionamos al inicio, una de las defensas que tenemos nosotros es justamente vaciar la vejiga. Por lo tanto, hay personas que ellos ocupan algún antiinflamatorio, por ejemplo, por un par de días, toman más líquidos, se preocupan de ir vaciando la vejiga y muchas veces con eso logran eliminar las bacterias y logran ir calmando los síntomas. Se cree que más o menos la mitad de las veces con ese tipo de medidas uno lograría controlar estos episodios de cistitis aguda. Bueno, ya hemos conversado cuáles son los motivos o de qué forma uno está más propenso a contraer una infección urinaria. Pero, por ejemplo, para hacer un cierre, ¿cómo se pueden prevenir las infecciones urinarias? Así que sí, podemos dar tips. Bueno, yo diría, lo primero es buena hidratación, no retener la orina. ¿Okay? Las mujeres de repente hay mayor propensión justamente por este tema del miedo a los baños, etcétera, pero ojalá cuando uno tuviera deseo de hacer pipí, orinar, ¿okay?, en algún baño, no retener el pipí. Siempre a la limpieza, ojalá sea de adelante hacia atrás. Ojalá en la zona perineal, como hablamos, evitar jabones, ¿okay? Incluso estos jabones íntimos, ojalá agua nomás si uno quiere hacerse un aseo en esa zona. Hay algunos, evitar el abuso de antibióticos. Hay gente que casi siente los síntomas y automáticamente se autoadministra, se autoindica antibióticos. Y eso es un factor que a la larga va a favorecer, por el descalabro que producen la flora habitual, va a favorecer las infecciones. Entonces, tratar de evitar el uso indiscriminado de antibióticos. Y favorecer el consumo también de probióticos cuando uno ha estado expuesto a estos antibióticos. En general estamos hablando más de las mujeres, ¿cierto? Pero ¿qué consejos les podemos dejar a los hombres que quizás pueden desarrollar infecciones urinarias? Como son más infrecuentes y como en hombres hay que sospechar más que pueda haber algún factor anatómico, yo diría en hombres que tienen infecciones urinarias, recomendable que tengan alguna consulta en urología para descartar factores, ¿no es cierto?, fundamentalmente obstructivos que estén favoreciendo la situación. Perfecto, doctor. Muchas gracias por su tiempo y por conversar de este tema con nosotros. Muchas gracias a ustedes.
Por nuestra parte nos despedimos y les recordamos activar las notificaciones y compartir este contenido entre sus contactos, familiares o quienes crean que esta información sea de su interés. Hasta una próxima ocasión y nos encontramos en un nuevo Alemana Podcast.